Voy a pedirte que vayas a Marcos, capítulo 13, Evangelio de Marcos, capítulo 13. El domingo, el Señor Jesucristo entró por Jerusalén y se acercaba el día. Antes de eso le reveló a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea traicionado, que lo maltraten y que muera y que resucite al tercer día. Y los discípulos no lo entendían y Jesús les decía: pero todavía no digan nada, todavía no ha llegado mi hora. Pero ese día en Jerusalén, ese domingo, la gente gritaba los hosanas y los benditos. Y el Señor Jesús lo permitía. Se estaba llegando la hora. Los fariseos se molestaron y Jesús les dijo: no les voy a decir que se callen. Si ellos se callan, las piedras clamarán. Y mira cuántas piedras en este tiempo están clamando. Piedras me refiero a los corazones duros que han sido transformados por Dios y que ahora están clamando las gloriosas obras del Señor. Entonces ese día el Señor estuvo en el templo. Algunos evangelios nos dicen que ese día realizó la purificación del templo, volteó las mesas de los vendedores, las mesas donde estaban los cambistas, porque se cambiaban la moneda común romana, los denarios, para utilizarlos por el dinero que usaba el templo. Y el Señor Jesús volteó esas tiendas, se molestó con la gente y Él declaró diciendo: mi casa es casa de oración. Él recordó lo que dice el profeta Jeremías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces el Señor salió de allí y se fue. El lunes regresó a Jerusalén, dio enseñanza. El martes nuevamente dio más enseñanza. Entre el lunes y el martes ocurrió lo de la higuera estéril. Yo escribí un devocional acerca de la higuera estéril y cómo el Señor nos enseña a orar con fe y a orar de corazón, perdonando a los demás. Es como termina el Evangelio de Marcos, esta sección. Pero el día miércoles, además de enseñanza, ocurrió algo especial que yo quisiera entrar en algo de detalles en esta hora. Si estás ahí todavía, te quiero compartir rápidamente 8 cosas y espero no tardarme más de 1 minuto por cada enseñanza para que estas sean los siguientes 8 minutos y después hacemos un cierre. En el capítulo 13, ese miércoles antes de la Pascua, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos y uno de ellos, claro, estaban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, pero uno de ellos se acercó en privado y le preguntó al Señor, versículo 4, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Y es que Jesús les había dicho acerca del templo: de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Porque los discípulos estaban maravillados con las piedras con que se había construido ese templo. El segundo templo de Jerusalén era un templo construido por el rey Herodes y era un majestuoso templo. Dicen que había piedras, rocas, piedras grandes, cuadradas, que medían cerca de 1 metro cada piedra y hasta más. Entonces la gente se maravillaba de esas piedras y ellos estaban maravillados y Jesús les dijo: pues déjenme decirles que no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, danos señales. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y a continuación Jesús les empieza a dar detalles. No les responde directamente o literalmente todas estas preguntas, pero sí les da enseñanza. Y yo lo resumí en 8 lecciones que quiero compartir contigo. Mira la primera lección que el Señor les da respecto a las señales del fin de los tiempos y de su segunda venida. Aquí está la primera.
El Señor Jesús les dijo: tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Esta es la enseñanza básica. Se levantarán falsos cristos y harán incluso señales y milagros. Pero Jesús les dijo: tengan cuidado que nadie los engañe. No les crean. No les crean. En Marcos capítulo 13, versículos 5 y 6, y luego en el versículo 21 y 23, allí el Señor Jesucristo les da detalladamente esto y les dice: tengan cuidado. Si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Hace unos días salió en internet uno de tantos que sale de personas que están engañando a la gente y que están intentando asustar a la gente. Salió una persona diciendo que la venida del Señor Jesucristo es el próximo año. Ya lo dijo. Incluso el video dice un teólogo, o sea, no sé cuál es la intención de poner allí un teólogo, como que nos están haciendo quedar mal a los teólogos, pero eso es lo que dice el video. Un teólogo dijo que la venida de Cristo es el próximo año, pero déjame decirte que la Biblia dice: no sean engañados, no les crean. Tú sé paciente y espera las señales del Señor Jesucristo. Mira la segunda enseñanza entonces. Aquí está. El versículo 7 dice, Marcos 13, 7, cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. En la segunda enseñanza del Señor Jesucristo dice: habrá guerras, rumores de guerra, terremotos, hambre, pero aún no es el fin. Dice que es principio de dolores. Me hace pensar que estas señales las hemos estado viendo ya desde el siglo pasado. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, luego guerras en diferentes partes del mundo. ¿Qué de los terremotos? Diversos terremotos desde el siglo pasado, terribles terremotos, y luego en este tiempo, en este siglo, estamos viendo terremotos. ¿Y qué decimos del hambre? Tan solamente con ver a los países de África para darnos cuenta de la hambruna que hay en el mundo. Señales de la venida de Cristo. Está cerca la venida de Cristo. Esta es la tercera enseñanza que encontramos en las Escrituras. Marcos 13, versículos 9 al 13. Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué tal esta señal? Entregados a tribunales y azotados. En muchos países estamos viendo esta persecución, pero no lo esperamos de países en donde hay libertad religiosa todavía. Y esta señal se refiere a esos lugares. Hermano contra hermano, padre contra hijo. El hijo se va a rebelar contra el padre y lo va a entregar a muerte. Tremenda señal de la segunda venida de Cristo.
Estemos preparados para todas estas cosas. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Me hace pensar que incluso como iglesia vamos a ver ese principio de dolores. Porque dice, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Mira esta siguiente señal que el Señor da. Y esta es una señal no tan fácil de entender, pero que hay sabiduría en ello y requiere y nos anima a buscar más allá. La abominación desoladora. ¿Has oído hablar de la abominación desoladora? Marcos 13 del 14 hasta el 20. Ahora bien, cuando vean la abominación desoladora, el que lee, que entienda. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje, ni entre en casa para llevarse nada. Huya. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, algo que va a ocurrir terriblemente, un horrible sacrilegio, como lo menciona la Nueva Versión Internacional. Es difícil de entender, pero si asociamos esto con una de las señales de la venida de Cristo, estoy pensando en que cuando esto ocurra, el templo de los judíos en Jerusalén ya estará en pie y ya se estarán haciendo sacrificios normales, los sacrificios de los judíos. Y tú sabes que los israelitas, los judíos están ya casi listos para construir este templo. Lo único que necesitan es que la mezquita de los musulmanes sea quitada de Jerusalén y se pueda construir el templo. Todos los utensilios están construidos como la ley lo dice. Ese becerro bermejo que la ley exige para el sacrificio ya lo tienen en crianza. Lo único que se está esperando es que se construya el templo en Jerusalén. Y ellos tienen listas todas las cosas para construir el templo con las medidas según la ley. No es para que se alarmen, no es para que entremos en pánico, pero es una de las señales que se van a cumplir para el tiempo de la segunda venida. Y por lo que yo leo aquí, que dice que por causa de los escogidos, esos días serían acortados, sigo pensando que incluso como iglesia vamos a ver el principio de todas estas cosas. Y esto de construir el templo en Jerusalén es algo plausible en este tiempo. Es algo muy plausible. Se requiere de una persona que pueda unir a Palestina y a Israel y ponerlos en acuerdo y que ese acuerdo se respete y se lleve a cabo. Así que estemos orando, estemos velando. Mira esta siguiente señal que dice las Escrituras. Dice Marcos 13, 24 y 25, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Las señales en los cielos: el sol se oscurecerá, la luna no brillará más, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esta es una escena totalmente dantesca, totalmente apocalíptica, si queremos utilizar el término coloquial común.
¿Te imaginas tú que el sol deje de dar su resplandor, deje de dar su resplandor? ¿Te imaginas que la luna de pronto también se oscurezca? Imagínate las estrellas del cielo cayendo y que los cuerpos celestes se sacudan, que los planetas estén en cierto movimiento que sea visible para todos. Este es el principio de la gran tribulación. La humanidad no lo va a entender. Los científicos van a estar enloquecidos. Y estoy maravillado porque en estos días mi esposa y yo hemos estado viendo algunas series en National Geographic, en History Channel, y todas ellas coinciden porque los científicos ahora están diciendo que ellos entienden que el sol tiene ya un tiempo límite, que va a llegar el día en el que el sol va a dejar de dar su luz y va a dejar de quemar. Imagínate eso. Los científicos están hablando de eso. Cientos, miles de años la Biblia ya había hablado de estas cosas. Señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta otra señal, esta ya no es prácticamente una señal, pero es la realidad. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes. Marcos 26 y 27, y 13, 26 y 27. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Esta palabra del Señor está respaldada en muchas otras partes de la Biblia. Tú puedes leer Hechos 1, versos 10 y 11. Allí el ángel le dijo a los discípulos: no estén tristes. Así como ven que Cristo se va, así lo verán ustedes venir en las nubes. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. El apóstol Pablo dice allí las mismas palabras. Veremos venir al Señor en las nubes. Cuando la palabra de Dios dice, y todo ojo le verá, es exactamente eso. Todo ojo le verá. Veremos al Señor, le recibiremos al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así recibiremos al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Has oído hablar del arrebatamiento? ¿Has oído hablar del rapto? Es exactamente lo que está narrando el Señor Jesucristo en estos versículos. Y luego le diría a sus discípulos esta señal, esta indicación más que señal. El día y la hora nadie sabe. ¿Recuerdas que la charla empezó porque los discípulos, estos 4 discípulos, le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo sucederá eso? Pues el día y la hora nadie sabe, dijo Jesús, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Solo el Padre lo tiene en su sola potestad. Nadie lo sabe. Así que si usted ve videos en el YouTube, si usted ve videos en el Facebook, si usted escucha personas que le dicen: oh, es el próximo año, oh, es en el 2024, oh, es... Bueno, recuerde, el día y la hora nadie lo sabe. Nuevamente recordamos lo que el Señor le dijo a sus discípulos, Marcos 13, 5 y 6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos, pero que nadie los engañe, dice el Señor. Que nadie los engañe. Estén alerta, dice el Señor. Por lo tanto, estén alerta, manténganse alertas, vigilen, estén despiertos, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre que sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con una tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, dice el Señor, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o si a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer.
No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Mateo 24 contiene estas mismas palabras. Cuando Mateo 24 termina, el capítulo 25 de Mateo nos va a dar parábolas acerca de la segunda venida de Cristo. Y una de esas parábolas es la parábola de las 10 vírgenes. Esas doncellas que acompañaban a la novia. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tomaron sus lámparas con aceite y además llevaron aceite extra. Por si se les acababa el aceite de su lámpara, podían rellenar sus lámparas. Pero las insensatas, ellas dijeron, no pasa nada. Tomaron su lámpara, con el poco aceite que tenían, ni siquiera se fijaron si había suficiente. Simplemente tomaron una lámpara y se fueron. Pero el novio se tardó, dice la Biblia. Y cabecearon todas y se durmieron. Cuando de repente se escuchó la voz del portero diciendo, ¡hey! Aquí viene el novio, salgan a recibirle. Y aquellas vírgenes rápidamente se apercibieron, se limpiaron la cara y dijeron, vamos a acompañar a la novia. Las 5 vírgenes prudentes se dieron cuenta que por la espera se les había acabado el aceite, así que rellenaron sus lámparas y se iban a ir a recibir al novio. Pero las 5 vírgenes insensatas dijeron, ¡oh! No puede ser, mi lámpara ya no tiene aceite, ya no está quemando. Por favor, le dijeron a las 5 vírgenes prudentes, a las 5 vírgenes sabias, dennos aceite. Y ellas le dijeron, no, porque si les damos nos puede faltar a nosotras. ¿Y sabes qué pasó? Esas cinco vírgenes insensatas se quedaron fuera de la fiesta, fuera de la boda. Y estas 5 vírgenes representan a aquellos que están alejados de Dios, ignorando a Dios, aquellos que han conocido a Dios pero se han alejado de Dios, que piensan que van a tener tiempo para arrepentirse, que piensan que van a tener tiempo para hacer las cosas bien. Pero las otras 5 vírgenes, las prudentes, las sabias, ellas están preparadas. Ellas son las que Jesús dice aquí, manténganse despiertos, velen, oren. A final de cuentas, la intención del Señor Jesucristo no fue ni asustar a sus discípulos, no fue darles detalles. La intención de Jesús no era darles detalles. Sí, con todo y les dio señales y les dio indicaciones, pero la intención de Jesús era principalmente decirle a sus discípulos, ustedes manténganse fieles. Por eso lo vamos a leer varias veces, el que persevere hasta el fin será salvo. Por amor a los escogidos esos días serán acortados, pero ustedes manténganse alertas, manténganse velando en oración. Padre, en esta noche oramos por tu iglesia. Oramos para que tu iglesia se mantenga velando en oración. Despierta, Señor, y para que todos aquellos que están dormidos despierten. Este es el tiempo, todavía están a tiempo. He aquí el novio todavía no viene, porque es paciente para con todos, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos enseñas en tu palabra, en la epístola del apóstol Pedro. Oh Señor, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos en esta noche. Sigue bendiciendo y guardando a tu iglesia en todo momento. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Lava mi corazón allí.
purificándome.